Durante la pandemia y también los meses posteriores al encierro por el COVID-19, acá en el programa criticamos fuertemente el explosivo aumento de las ventas del comercio porque sabíamos que estaban infladas por los retiros de fondos y también el IFE universal. Bueno, en esta ocasión sí vamos a destacar el alza en las ventas del comercio porque tiene que ver por razones bastante más estructurales de la economía chilena, porque ya no están los retiros de fondos, ya no están tampoco el IFE universal, y esto responde a que hay más posibilidades de aumento en el consumo de los chilenos, puede haber quizás más tranquilidad con respecto al futuro del mercado laboral, y lo queremos precisamente destacar con la siguiente cifra que entregó la Cámara Nacional de Comercio. ¿Qué fue lo que dijo el gremio? Que durante el primer trimestre del año las ventas crecieron 9,4%. Y esto es importante porque las ventas del comercio cayeron durante 20 meses seguidos. Aquí lo vemos en detalle. Entre enero y marzo, los artículos eléctricos, es decir, bienes durables, subieron 18,8%, bastante. Vestuario también subió mucho, 15,4%. Y supermercados, algo que es una compra de siempre de los chilenos de todo el tiempo por obligación, sube también 5,9%. Pero lo que les quiero mostrar ahora muestra que esto no es algo estático, sino que las ventas del comercio, como veremos en la siguiente gráfica, han ido subiendo respecto al avance de este 2024. Fíjense, como les dije, en promedio las ventas crecieron 9,4%. Esto es retail de la región metropolitana. En enero el alza fue 5,2%. En febrero el alza fue de 8,8%. Y miren marzo, 14% de aumento de las ventas en la región metropolitana. Se menciona el ingreso de turistas argentinos y también al final del mes la Semana Santa. El punto es que el comercio vuelve a ser un factor de impulso a la actividad económica, pero como dije al principio, por algo mucho más orgánico y no inflado por los retiros de fondos y también por el IFE universal. En este contexto, quiero mostrarles las palabras de un ex ministro de Hacienda que habla de estos mejores números, aunque pone una nota de mucha más cautela. Remitámonos a las proyecciones que han tenido los organismos internacionales, los que ha tenido el Banco Central, que ciertamente no los podemos acusar de estar contaminados políticamente, y han tenido proyecciones que son muy similares a las que ha hecho el sector privado. Así que yo me alegro que las cifras sean algo mejor de lo proyectado originalmente o inicialmente. Sin duda alguna, es una buena noticia para el país, pero no haría ninguna fiesta por un crecimiento del 0,2%, que es lo que terminó ocurriendo el año pasado. Si estamos, hay una discusión ahí si cae o no el ingreso per cápita. Es evidente que de acuerdo a las cifras oficiales que emanan del Instituto Nacional de Estadística, el ingreso per cápita el año 2023 cayó. Felipe Larraín se refiere obviamente a cómo fue el crecimiento del PIB el año pasado de 0,2 y las proyecciones para 2024, que después del último IMASEC de febrero subieron bastante, tanto del gobierno, al menos exoficialmente, porque el gobierno tiene que hacer su nueva estimación prontamente, pero también del Banco Central y del sector privado, tal como lo decía Felipe Larraín. Bueno, en esa misma instancia, que fue una actividad organizada por Clapes UC, estuvo el ministro de Economía, y también en torno a los números de actividad, el clima de crecimiento del país, de inversión y sobre todo a lo que tendremos este jueves, que es la ENADE y este supuesto clima de tensión entre el gobierno y el sector privado. Bueno, esto fue lo que dijo el ministro de Economía. Enero y febrero tuvimos excelente IMASEC. Que enero y febrero tuvimos un aumento de casi 30% de la inversión extranjera directa respecto a 2023, cuando el año 2023 ya había sido un año muy bueno. Es decir, estamos teniendo un buen comienzo de año 2024. Y la pregunta es ¿por qué? Si estamos teniendo un buen comienzo de este año 2024, en que vamos a volver a crecer, ¿por qué la discusión está en un tono tan pesimista? ¿Por qué estamos en un tono más pesimista hoy respecto a cómo estábamos hace 6 meses, si hoy estamos en materia económica mejor que hace 6 meses? Entonces la invitación que nosotros hacemos como gobierno es a, por supuesto, con mucho realismo, entendiendo estos desafíos que tenemos hace más de una década y de los cuales nos tenemos que hacer cargo, pero también con optimismo, veamos los datos que estamos teniendo actualmente y hagamos el esfuerzo para tener un discurso optimista que nos permita tener un resultado mejor.
Veremos qué es lo que sucede en ENADE, que será este jueves, y les tendremos todos los detalles acá en Agenda Económica y durante toda la mañana y hasta la hora de almuerzo en todo CNN Chile. Bueno, vamos a hablar ahora de un informe. Lo hizo el Consejo Fiscal Autónomo y fue bastante decidor respecto a la capacidad de gasto que tiene tanto el actual gobierno como el siguiente, que va a asumir en 2026. El concepto es muy claro. La estrechez fiscal es extrema. Veamos parte de lo que presentó el CFA este martes en la Comisión Mixta de Presupuesto. Las finanzas públicas de Chile presentan una situación de estrés, reflejado en déficits recurrentes y el aumento sostenido de la deuda desde la crisis financiera de 2008. Aunque esto ha sido casi una constante en los últimos 16 años, el fenómeno se agudizó durante el último quinquenio, sobre todo por la pandemia. Continúa el comunicado del CFA, Consejo Fiscal Autónomo. Por lo tanto, ellos creen que hay espacio muy limitado para mayores gastos, considerando el necesario cumplimiento de las metas fiscales, que es ir reduciendo los déficits, tanto nominales como estructurales. A la vez, el país se encuentra en una posición más vulnerable que la actual de las últimas 2 décadas para enfrentar eventuales crisis. Y algo que sabemos es que pueden venir crisis que nosotros no sepamos, y por lo tanto hay que tener un colchón fiscal suficiente. Sobre este mismo informe profundizó el vicepresidente del CFA. El gasto público ha estado creciendo por muchos años, no es algo propio solamente de este gobierno, sino que por muchos años el gasto ha estado creciendo por sobre los ingresos fiscales. Y cuando uno mira hacia adelante, esas proyecciones no son mucho más auspiciosas. Un primer llamado es efectivamente a que si queremos responder a las demandas sociales por más gasto público, tienen que haber fuentes de financiamiento permanente que pueden provenir de impuestos, pueden provenir también de mayor crecimiento económico, de eficiencia del gasto o del proyecto de cumplimiento tributario que hoy día está en el Congreso. Pero lo importante es que esto es un llamado no solo al Ejecutivo, sino que también al Congreso, porque acá hay dos partes, ¿verdad?, que deben ponerse de acuerdo para tener en cuenta la sostenibilidad fiscal de las cuentas públicas. Lo que hemos aprendido ya de los últimos años es que hay que ser mucho más cauto al momento de anunciar proyectos de ley que implican mayor gasto, porque no tenemos certeza si es que van a estar la fuente de financiamiento. Entonces yo creo que ahí el mensaje es que si el gobierno quiere avanzar, ¿verdad?, o como así lo ha planteado, en medidas para mejorar las pensiones, por ejemplo, es importante que tenga la mayor certeza posible de los ingresos antes de avanzar en materia de gasto público. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso hablamos sobre las medidas antidumping contra el acero chino. ¿Fue una decisión técnica? ¿Fue una decisión política? Tiene de ambos. Lo analizamos junto a un ex representante de Chile en la Organización Mundial de Comercio. Ya volvamos. Hablamos ahora de las sobretasas al acero chino, porque este miércoles Molycop destacó la decisión de la Comisión Antidistorsiones de aplicar la sobretasa de 33,5% a las bolas de acero. Recordemos que Molycop es una productora de bolas de acero de nuestro país. Pasamos a revisar lo más importante del breve comunicado de la firma chilena. Lo vemos a continuación en pantalla. Se va a explicar ahí. La decisión confirma lo que Molycop ha planteado desde hace años, que hay dumping en las bolas de acero de origen chino. El uso de precios artificialmente bajos para vender acero está muy extendido a nivel internacional, tal como han demostrado las medidas adoptadas por la Unión Europea, Canadá, México y Estados Unidos, entre otras economías. Por eso Molycop valora la corrección recomendada a la distorsión existente, ya que permite nivelar la cancha. Recordemos que la primera recomendación había sido una sobretasa de en torno a 22%, pero que ahora se subió a 33,5% por 6 meses. Muy bien, queremos seguir analizando la medida tomada porque hay en el ambiente la siguiente pregunta. Si lo que se decidió sobre el acero chino
¿Fue una medida técnica o fue una medida política? Quizás tiene de ambos componentes. Y lo queremos analizar con una persona que sabe mucho de relaciones económicas internacionales. Fue exdirector de la antigua Direcon, fue director adjunto de la Organización Mundial de Comercio y también representante de Chile en la OMC. Me refiero al abogado, también socio de Vázquez Urra, Alejandro Jara, que está al contacto de Agenda Económica. Lo vemos en pantalla. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Lo primero, Alejandro, su opinión sobre la decisión tomada por la Comisión Antidistorsiones. Bueno, primero que constato que es una decisión preliminar, o sea, no hay una investigación que haya finalizado todavía. Yo creo que hay aquí una discusión que no es precisa entre ser técnico o político, porque finalmente la mayoría ahí son representantes del Ejecutivo y ellos tienen una visión de política. Lo importante aquí es que se opere de conformidad con las normas jurídicas que tenemos, tanto internas como internacionales, específicamente las del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, mientras se opere dentro de esas reglas del juego y se compruebe los hechos que se denuncian, el país puede tomar una decisión, el gobierno puede tomar una decisión que es una decisión de política económica, si tomar medidas o no que correspondan, sobre todo con la visión de nivelar la cancha en la competencia, es decir, que todos compitan en igualdad de condiciones. A su juicio y dada su experiencia en la OMC, también en la Direcon de nuestro país, ¿hay dumping por parte de los productores de acero chinos? Mire, yo no sé si hay dumping o no, porque no tengo todos los antecedentes a la vista. La autoridad ha determinado de que hay indicios preliminares de que podría haber un dumping, pero lo importante es, uno, si ese dumping es la causa del perjuicio que sufre la industria nacional, ya sea de barras de acero o de las bolas de acero, ¿no? Yo creo que eso es el factor determinante. Por lo tanto, dado que el dumping es una comparación de dos precios, tienen que tomar los precios a los que vende internamente el exportador chino en el mercado chino y compararlo con el precio al que vende ese mismo producto en el mercado chileno. Si el precio al mercado chileno es inferior, se configura un dumping. De lo contrario no habría. Eso es lo que prescriben las normas internacionales y por los antecedentes que tengo a la vista, la autoridad no ha investigado los precios internos en China. Falta ese paso para determinar exactamente si hay dumping o no. Aquí es muy importante lo que usted manifiesta también, porque uno también desde afuera tiene que formarse una opinión y aquí hay argumentos de distinto tipo y también posiciones de acuerdo a intereses particulares, porque los afectados por este eventual dumping, Molicop y Huachipato, aseguran a todas luces que están todos los argumentos de que hay dumping y que se justifican estas alzas en las tasas a las importaciones de los productos chinos, tanto barras como bolas de acero. Por otro lado tenemos, por ejemplo, a Elecmetal, que tiene un joint venture con una empresa china, producen bolas de acero en China y por lo tanto a ellos se les aplica esta sobretasa y ellos aseguran que no hay dumping, que no se justifica, que se les calculó mal los precios con los que venden los productos internamente, pero ellos también son una parte interesada. Eso por un lado, porque tenemos a los actores directamente involucrados desde distinta perspectiva, argumentando que ellos tienen la razón, pero también que son parte interesada en esto. Así es, efectivamente, aquí hay dos intereses privados que se contraponen, ¿no es cierto? Por un lado, empresas constituidas en Chile, en una de ellas creo que el capital no es enteramente chileno, Molicor. Por otra parte, hay empresas chinas y en una de ellas, al menos, hay capitales chilenos involucrados. Y en este caso corresponde, ¿cierto?, que la autoridad vea los antecedentes que se presentados por un lado y por el otro y haga la verificación de si esos datos son correctos y se configura el dumping. Y luego también tiene que hacer una investigación, como ya dije, sobre si ese dumping es la causa del daño. Ahora,
La otra pregunta que creo que es pertinente es si acaso esto resuelve el problema que Huachipato dice tener. Yo puedo ver los datos así en términos gruesos, por ejemplo, que están en la página de la Comisión de Distorsiones de Precios, y puedo decir que entre el año 81 y el 2015, o sea, a lo largo de 34 años, hubo del sector metales y minerales, hubo 50 presentaciones, algunas de ellas deben corresponder seguramente a Huachipato. Y entre febrero, o sea, entre el año 99 y el 2024, o sea, 25 años, hubo denuncias de sectores, el uno el otro, tanto de bolas de acero como de acero, en 27 oportunidades o para 27 productos distintos. Y se han tomado medidas en 2 casos para las bolas de acero y en 9 casos para las barras de acero. Esto a mí me indica una cosa, que aquí hay un problema que no es de China. Hubo reclamos en el pasado contra las importaciones provenientes de otros países y que esto es un problema que no se resuelve con derechos antidumping, que no se resuelve con este tipo de medidas. O sea, creo que la medida en sí no es la apropiada. Alejandro, eso también responde a la experiencia internacional, porque hay países que también aplican medidas similares. Lo vimos, lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho México, lo ha hecho la Unión Europea, lo ha hecho Canadá. Me imagino que también en otros productos y en otras circunstancias. Por lo que usted menciona, entonces, no hay solamente una razón de competencia desleal, sino que también hay un mérito de decisión política de ayudar a industrias de los países que por sí solos están teniendo problemas y que este es solamente algo que agrava su situación. Es indudable que en el mercado internacional del acero hay un problema que viene de hace muchos años y que necesita ciertamente de un ajuste. Y la pregunta que tienen que hacerse entonces los gobiernos es permitir que las reglas del mercado operen o intervenir el mercado en el caso que haya competencia desleal, ¿cierto? Pero lo importante es preservar también el interés de la economía en su globalidad y preservar el interés de los consumidores, o sea, de las empresas que compran acero, que compran bolas de acero, y preservar el interés de los trabajadores de estas empresas también, ¿cierto? Porque aquí estamos encareciendo un producto que finalmente va a repercutir en un precio que va a afectar el bolsillo de los consumidores y de todos los chilenos. Me imagino que eso quizás tomaron en consideración la Fiscalía Nacional Económica y los representantes del Banco Central para votar en las 2 ocasiones en contra de aplicar estas sobretasas. Eso por el lado quizás de los precios con que se van a internar estos productos y que, por ejemplo, va a tener que pagar la minería. Pero por otro lado, vemos que los representantes del gobierno, y el gobierno es un actor político, todos votaron a favor y de hecho subieron las sobretasas en la segunda instancia, y uno sabe que tomaron en cuenta todo el alboroto que se armó, la posibilidad de tantas personas desempleadas en Talcahuano. Bueno, estamos en periodo de elecciones, entonces la verdad es que uno también se queda al medio. ¿Cuáles fueron las consideraciones reales para tomar todas las instancias, las posturas tanto en contra como a favor? Efectivamente, y eso además yo creo que revela la necesidad de modernizar nuestra institucionalidad para que este tipo de conflicto entre empresas privadas pueda ser resuelto y con una cierta autonomía e independencia, tomando en cuenta las normas, las obligaciones internacionales y tomando en cuenta también los intereses de la economía en su globalidad, de tal manera que no haya sospecha de que hay aquí una interferencia o que un periodo electoral vaya a determinar que una decisión se va a tomar en un sentido o en otro, que siempre va a tener un precio, siempre va a tener un costo. Alejandro, mi última pregunta antes que se nos acabe el tiempo. Estamos hablando de China. Por su tamaño de mercado, sabemos que prácticamente no tiene competencia en cuanto a la escala de lo que puede producir. Y quiero preguntarle si eso es realmente lo que sucede. Es tan grande China, tan grande su producción en todos los ámbitos, que en verdad es imposible competirles en precio
independientes de si tengan ayuda estatal o no. ¿Esa es la realidad o es la intervención estatal directa en prácticamente todas las empresas, por no decir en todas, lo que marca la diferencia? Bueno, primero, siempre tenemos la sospecha que hay intervención estatal en China, pero si uno va a tomar medidas sobre esa base, uno tiene que comprobar de que existe esa intervención estatal. Aquí creo que no está comprobado. Segundo, por ejemplo, en materia de acero, en materia cirúrgica, así como en otros productos, hay competencia y creo que es muy saludable porque China puede producir productos de mucha calidad y ser muy competitivo internacionalmente, lo que es un beneficio a escala global. Y lo tercero es que pese a la competitividad que tienen las empresas chinas, uno puede ver que hay empresas en otros países que se han especializado, por ejemplo, en la producción de ciertos aceros, ¿cierto? Y que no se necesitan tomar medidas al respecto. Un caso de ellos es, por ejemplo, Japón, ¿ya? Y hay otros también. Lo que me indica es que estamos en un proceso de ajuste y de que es necesario innovar, para lo cual se necesita hacer las inversiones que sean necesarias a fin de poder fabricar con niveles de competitividad internacionales y no sacrificar en ningún caso al consumidor al tomar medidas. Alejandro Jara, ex director adjunto de la Organización Mundial de Comercio, representante de Chile y también en la OMC y ex Direcon. Gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, buenas tardes. De esta forma terminamos la agenda de este miércoles. Sigan con nosotros en CNN Chile.